introducción biográfica sobre Edith Stein, o sea, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein nació el 12 de octubre de 1891 en Breslau, en el seno de una familia judía. Su padre, Siegfried Stein, que era comerciante mayorista de maderas, murió siendo ella todavía una niña. Su madre, Augusta Courant Stein, logró con gran energía y esmero hacer del negocio familiar una compañía de prestigio. Ella, una judía de arraigadas convicciones, llevaba una vida de profunda piedad y gran fidelidad a la ley mosaica. Edith, en cambio, se había alejado ya en sus años de estudiante de la fe judía. En aquellos años, dice ella, abandoné conscientemente y por propia decisión el hábito de rezar. Edith, que era una niña muy alegre y despierta, fue siempre una alumna excelente. También en la universidad se destacó por sobre los demás estudiantes debido a su extraordinario talento. En Breslau y Gotinga estudió letras germanas, historia y psicología. Su preocupación principal, sin embargo, fue la filosofía, cuyos estudios concluyó con exámenes brillantes. De esos años de estudio se pueden destacar dos características principales de la joven Edith. La primera es su búsqueda apasionada de la verdad. Edith se sentía inundada por un profundo idealismo ético que no le permitía, aún alejada de la fe, callar la voz interior que la impulsaba a la búsqueda de Dios. Desde muy temprano comenzó a preguntarse por el sentido más profundo de la existencia humana. Esa pregunta por el hombre era la raíz y el fundamento de sus estudios filosóficos, a los cuales se dedicaba cada vez con más intensidad. Se puede muy bien decir que el método fenomenológico del filósofo Edmund Husserl fue el que le dio la posibilidad de percibir y elaborar sus prejuicios racionalistas para acercarse lentamente a la fe cristiana. Las clases de filosofía del filósofo Max Scheler fueron un apoyo muy importante en ese largo camino de conversión. Pero la influencia decisiva la ejercieron los muchos testimonios de fe de amigos cristianos y los escritos de Santa Teresa de Ávila. En el verano de 1921 tomó la firme decisión de convertirse al catolicismo. El 1 de enero de 1922 fue acogida por el bautismo en el seno de la Iglesia Católica, en el templo parroquial de Bernabé, en el Palatinado. Como segunda característica de la joven Edith, se puede mencionar el apasionado interés por los acontecimientos políticos de su tiempo y su pronunciada conciencia de responsabilidad social. Con insospechado énfasis, se comprometió en la lucha por la igualdad de derechos de la mujer y nunca pudo aceptar una actitud indiferente frente a los acontecimientos sociales y políticos de su época. Ya durante su primer trimestre en la universidad, se dedicó a dar cursos complementarios para trabajadoras y empleadas en la institución que se podría considerar precursora de la actual Universidad Popular Alemana. Siempre le estuvo muy agradecida al Estado alemán, pues este le posibilitaba a través de la universidad descubrir los tesoros de la sabiduría humana. Y en gesto generoso se decidió hacer de su profesión un acto de servicio al pueblo. En sus escritos se puede entrever cuán profundamente la conmovieron los sucesos bélicos que acosaban a su patria. En 1915 interrumpió sus estudios, inició su aprendizaje como ayudante de enfermería en la Cruz Roja y trabajó en un hospital de prevención de epidemias. En 1916 trabajó como suplente en una escuela secundaria de Breslau. Desde 1916 hasta 1918 fue asistente de Edmund Husserl en el Friburgo de Brisgovia. Paralelamente dio clases de introducción a la fenomenología para estudiantes universitarios. Publicó sus primeros trabajos sobre los fundamentos filosóficos a la psicología
y sobre la comunidad y el Estado. En ese tiempo intentó también acceder a una cátedra en la universidad, pero como por aquel entonces no se conseguía cátedras a las mujeres, reunió en torno suyo a un grupo privado de estudios en Breslau y dictó clases en la Universidad Popular. Después de su conversión, llegó a ser profesora de alemán y de historia en el liceo y en la escuela de maestros de las dominicas en Espira. En 1932 fue nominada para la cátedra de antropología en el Instituto Alemán de Pedagogía Científica de Münster, pero apenas un año más tarde fue retirada del puesto a causa de su procedencia judía. Durante sus años en Espira, dictó también numerosas conferencias en diferentes ciudades de Alemania y del extranjero. Dirigió programas de radio y puso siempre su acento en la formación de la mujer. Según sus propias palabras, su único objetivo era enseñar a los hombres cómo se puede empezar a vivir de la mano del Señor. En los años de docencia podemos recalcar también dos caracteres propios de la personalidad de Edith Stein. En primer lugar, hay que mencionar la irrevocable y contagiante fuerza de su fe. Cristo y el Evangelio eran el cauce sobre el cual ella, sin ningún tipo de reservas, orientaba toda su vida. Se da además por supuesto que sus conocimientos sobre la doctrina de la Iglesia y de los grandes santos y su comprensión de la liturgia y de la Sagrada Escritura eran realmente eximios. Su oración por el Santísimo Sacramento, su devoción por María y por el Sagrado Corazón de Jesús eran tan simples y naturales y a la vez tan profundas y vivas que frente a ese hecho solo cabe una gran admiración. Esa mujer erudita que con refinado espíritu investigaba las más difíciles cuestiones teológicas y filosóficas y que atraía en sus conferencias a cientos de oyentes. Era una mujer que muy a menudo pasaba horas arrodillada frente al tabernáculo, tan profundamente recogida como si no hubiera para ella ninguna otra cosa en el mundo. Su total entrega a la voluntad de Dios y la infinita confianza en su providencia y misericordia, aun en las horas de sufrimiento o persecución, eran sencillamente inconmovibles. Edith Stein entró el 14 de octubre de 1933 en el convento de las Carmelitas Descalzas en Colonia y recibió en la toma de hábito el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. El 21 de abril de 1938 hizo sus votos perpetuos. En el mismo año tuvo que emigrar al Carmelo de Echt, en Holanda, a causa de las intrigas antijudías del régimen nacional socialista de Hitler. Después de la ocupación alemana de los Países Bajos, comenzó también en Holanda la persecución de los judíos y el primer domingo de agosto, la Gestapo tomó prisioneras a Edith Stein y a su hermana Rosa, quien también se había convertido al catolicismo, quien trabajaba en la portería del convento. Ambas fueron deportadas de Auschwitz, donde murieron asesinadas en las cámaras de gas el 9 de agosto de 1942. Pero Edith Stein vive todavía. En muchas escuelas, calles, asilos, jardines de infantes y bibliotecas llevan su nombre. Sin embargo, son aún más los cristianos que confían en su intercesión y que son escuchados por ella. En 1962 se inició su proceso de beatificación y el mismo Santo Padre expresó su gran interés de que ella estuviera junto a San Maximiliano Kolbe en el catálogo de los santos. De ese modo sería ella, que por la providencia de Dios y su cualificación intelectual, fuese famosa en todo el mundo, una digna representante de los innumerables mártires que permanecen anónimos y que corrieron su misma suerte de cruel aniquilación. El 1 de mayo de 1987 fue beatificada y de esa manera elevada a la gloria de los altares por el Papa San Juan Pablo II en la ciudad de Colonia, donde Edith Stein vivió gran parte de su vida carmelitana. 11 años después, el 11 de octubre de 1998, el mismo San Juan Pablo II presidió la celebración de la misa de su canonización en la Plaza de San Pedro. Cerramos esa introducción con sus palabras: en cuanto a mí, Dios me
gloriarme, sino es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.